Buenas, estimados alumnos de estudios sociales de séptimo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita Gómez y esta es la clase número 9 del 2021. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la cultura griega. Algunos elementos de la cultura griega que se ven representados, por ejemplo, en esta ilustración, están relacionados con los procesos arquitectónicos que a su vez están diseñados por la influencia de las culturas que en ella vivieron, el dórico, el jónico y el corintio. Bueno, en relación a la cultura griega, en su momento pudimos indicar que se desarrolló en la península del Peloponeso. Es una región de muchas costas y muchas islas, y en los que encontramos los mares Egeo, Jónico y Mediterráneo. Se desarrolló entre el 2700 y el 327 antes de Cristo, y previamente desarrollaron diferentes culturas como la menoica y la cretense, los dorios, que lograron eh, anteceder a estas y generar conocimiento y cultura previa. Lucharon contra los persas, a los que ellos llamaron medos, en diferentes guerras y momentos, hasta que finalmente Alejandro Magno les venció y extendió el imperio hasta Pakistán y Asia Menor y Egipto. Se organizaron muy importante en ciudades-estado o polis como Atenas y Esparza, y tenían sus propias formas de gobierno. En el caso de Atenas fue una democracia y ahí surgió el concepto de democracia, mientras que en Esparza había una monarquía con una sociedad básicamente militarizada. En estas ciudades, en algunas, como dijimos, en Atenas, surgió el concepto de democracia, y entre sus muchos aportes está la filosofía con Sócrates y Platón, Aristóteles. En medicina, por ejemplo, em, en arquitectura, se extendieron como comerciantes en todo el Mediterráneo. Hicieron avances en la navegación y en la construcción de barcos, y también tuvieron una cultura religiosa politeísta y tenían un panteón con varios dioses, Poseidón, Atenea, ¿verdad? Entre otros. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre Roma, sobre la antigua Roma, el Imperio Romano, que va a surgir precisamente como una monarquía entre el 753, de que se establece la fundación de la ciudad, como consecuencia de lo que comentamos en un momento dado en clase, en esa famosa leyenda de Rómulo y Remo, hasta el 509, en que los, la- los ciudadanos logran eh, quitar a su último rey debido al exceso que presentaba en sus funciones. Era un rey de carácter vitalicio, lo que tenía esta monarquía normalmente, y eran designados por los patricios. O sea, esos patricios lo vamos a ver en el momento de las clases sociales. Es un grupo distinguido de la sociedad. Y tenían un senado que dirigía la política exterior, aconsejaba a los reyes en su gobierno, y estaba formado por familias importantes. Posteriormente a 1900, al 509, hasta el año 29, Roma se va a convertir en una república en la que van a haber cónsules con un mandato de un año que dirigían el gobierno y tenían el poder sobre el ejército. Otras magistraturas o poderes significativos en esta república eran los censores, aquellos que tenían el poder o el ejercicio de hacer censos de ciudadanía muy importantes en la República Romana, los pretores que presidían los tribunales de justicia, los ediles que eran aquellos que ocupaban los asuntos municipales dentro de las ciudades, y los cuestores que se ocupaban de llevar todo aquello relacionado con las finanzas y la hacienda pública.
Todos los cargos eran votados en los comicios por ciudadanos en este espacio de República Romana. En los comicios los ciudadanos votaban leyes y elegían también magistrados. El imperio va a comenzar en el año 29 antes de Cristo y se va a extender hasta el 476 después de Cristo. Y esto debido a un conflicto que se va a generar entre los cónsules. El emperador César, que va a ser el primero, y todos los demás van a tener un cargo vitalicio, va a dirigir el gobierno y el ejército, y preside el Senado que dicta las leyes y aprueba los impuestos. El emperador podía designar a un sucesor, como ocurrió muchas veces, pero muchos emperadores, sobre todo en tiempos de crisis, duraban muy poco porque eran asesinados. Algunos poquitos morían de muerte natural, pero en realidad durante estos periodos y sobre todo, como decía, en los periodos de crisis, eran envenenados o asesinados. Bien, desde el punto de vista social, como se muestra en la pirámide, vemos que en la parte de arriba están los patricios, después los plebeyos, después los esclavos. En la sociedad esta que estaba dividida en libres y esclavos, estos esclavos eran prisioneros de guerra o hijos de esclavos sin derechos. Los esclavos griegos se dedicaban a enseñar porque tenían un gran conocimiento debido a todo lo que ya hemos aprendido de los griegos y se les podría conceder a algunos de estos la libertad. Eran libertos entonces. Entre los hombres libres estaban los patricios, que eran descendientes de los fundadores de Roma y tenían un rango social superior y poseían grandes riquezas. Gozaban de todos los derechos que daba el Estado romano. Estaban los plebeyos, que eran originarios de los pueblos dominados por Roma, que gozaban tanto de derechos como los patricios, que no gozaban, perdón, de tantos derechos como sí gozaban los patricios. Y estaban los clientes, que eran hombres libres con derechos civiles limitados, que estaban en una situación de pobreza o una situación de inseguridad que les llevaba a pedir protección de un patricio y trabajaban para ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, vamos a decir que la base económica de la monarquía era la ganadería. Esta era de propiedad privada, mientras que la agricultura era de propiedad comunal, aunque en el tiempo también sería privada. Dada la posición de la ciudad en una importante ruta comercial, cada vez más los romanos se dedicaron al comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas, etruscas que eran muy apetecidas e importaciones griegas y fenicias. Los griegos, ya sabemos, los fenicios que no estudiamos en este curso, pero que era una cultura que se desarrolló en lo que hoy conocemos como Líbano y se extendió en el Mediterráneo, en la cuenca, creando ahí factorías y desarrollaron e hicieron importantes avances en el comercio, en la navegación con sus barcos e inclusive establecieron un alfabeto fonético. Se acuñaron monedas para el siglo IV antes de Cristo, muy importante para el desarrollo del comercio en el caso de los romanos. Los cultivos más importantes eran el trigo, la vid, el olivo y también árboles frutales como hortalizas, legumbres y lino. Mejoraron las técnicas agrícolas con el pasar del tiempo, araron la tierra, establecieron molinos más eficaces y pudieron desarrollar ahí el procesar el trigo, el grano de trigo, y desarrollaron también el aceite, las técnicas de regadío y el uso del abono en sus plantaciones. La mayor parte de la gente vivía en el campo cultivando a pesar de que en las ciudades había una gran actividad económica. Desde el punto de vista religioso, los romanos tuvieron una religión semejante a los griegos, caracterizada por ser politeístas y antropomórficos. Sus dioses eran muchos y representaban fenómenos naturales también como divinidades humanas. Se les representan con figuras humanas como podemos observar. Juno representaba la familia, Júpiter, el dios de los dioses,
que era Zeus en la otra cultura, Gesta, la del hogar, Poseidón en los griegos, que es el dios del mar, que se va a llamar Neptuno en la otra cultura, Hades o Plutón, ¿verdad? Y así por el estilo con muchos dioses que son parte de su panteón. Desde el punto de vista del legado cultural, con las conquistas, los romanos no solo se apoderaron militarmente de los territorios, sino que llevaron a ellos su cultura, su lengua y sus construcciones a estas regiones. Y este proceso es al que se le conoce como la romanización. Muchos de estos elementos en diferentes naciones europeas se mantienen inclusive hasta hoy. Por ejemplo, el acueducto de Sevilla que vemos, el muro de Adriano en Inglaterra o inclusive al norte de África tenemos construcciones de coliseos. El acueducto de Segovia en España es una construcción que se desarrolló en una de las provincias del Imperio Romano, que era Hispania. Legado cultural. El derecho romano se creó con el fin de vivir honestamente, pretendía una mejor convivencia entre los romanos y este es un aporte significativo que llega a nuestros días porque es aquel que va a poder determinar y definir cómo van a ser las relaciones entre las personas y el Estado. Asimismo, el idioma latín, que era la lengua oficial, comienza a masificarse a causa de la expansión territorial que se experimentó Roma como imperio. El latín se transformó en la base de nuestros idiomas y en la mayoría de los idiomas latinos. El latín cumplió una labor de difusión del conocimiento. El latín es la base de idiomas como el español, el portugués, el italiano, el rumano, y hoy día se emplea para dar nombre científico a las plantas y animales al ser una lengua muerta. Otro elemento de los legados culturales son las construcciones. Fueron excelentes constructores e ingenieros, realizaron edificios grandes, ¿verdad? Como el Coliseo en piedra, pero también usando una especie de cemento, teatros, anfiteatros, el circo, los templos, las termas, los acueductos, los puentes. Los romanos decoraron las paredes en sus casas con pinturas y cubrían los suelos con mosaicos hechos con trozos de piedra de colores, como a veces se puede observar en las películas. El cristianismo, que es un elemento que va a surgir o va a nacer en el seno del Imperio Romano, va a nacer como la incisión o la división del judaísmo y que cobró con mucha rapidez, mucha fuerza. Los cristianos que fueron perseguidos durante mucho tiempo del imperio, pero que ya en el siglo IV después de Cristo se va a convertir con Constantino en la religión oficial. El Panteón Romano, una obra majestuosa de la arquitectura romana, como podemos observar. Muy bien, en general podemos decir que la cultura romana, que se desarrolló a partir de 1753 con una monarquía, después una república y luego finalmente con un imperio, duró casi 1000 años, hasta el 476 cuando es depuesto el último emperador romano. Fue depuesto por las hordas de Odoacro, que era un invasor eh, de los territorios del imperio. Era un bárbaro. Sociedad estratificada, tenía un emperador que era la máxima autoridad, tenía los nobles, los patricios, los plebeyos, los clientes y los esclavos, vivían de la agricultura, la ganía y muy intensamente del comercio que desarrollaron grandes ciudades con infraestructura muy importante y desde el punto de vista religioso eran politeístas, tenían dioses como Hera, a Marte, Atenea, y sus legados se observan en la ingeniería de sus obras, el derecho romano, la lengua el latín y la consolidación del cristianismo. Muchas gracias.